El pisco es un elemento extraordinario dentro del ensamblaje de toda nuestra cultura. El pisco también es tradición, es poesía, es música, es pintura. Hay un puerto, una ciudad, un pueblo, una etnia que fabricaba piscos, ¿no? Entonces, realmente es una parte muy, muy esencial en la vida del peruano. Está demostrado que es uno de los alcoholes más finos que hay a nivel mundo. El pisco es una denominación de origen que se reserva para nuestro aguardiente de uva. La siembra de la uva en suelo peruano se inició poco tiempo después de la conquista. Los primeros documentos que tenemos acá sobre la parra y la producción de vino datan de 1548. Hay un cronista que se llama Pedro de Cieza de León. Él es el primer cronista que encuentra, en su viaje que hace por el Perú, encuentra las parras ya. Y él habla que en los llanos de la costa ya está produciéndose uva. Después, como un gran apogeo acá de la producción de uva, pues traen el plantón acá a Ica, y produce los plantones de acá, las parras producen más que en España. En sus comentarios reales de los incas, el inca Garcilaso de la Vega recordaba haber visto cosechar uva en el Cusco. Para los conquistadores españoles, el vino era fundamental. Había necesidad de vino, pues el español que viene acá está acostumbrado a tomar su vino. El español que viene acá necesita su misa. El español que viene acá tiene a su mujer y nace a su hijo y hay que bautizarlo. Y el vino es el elemento fundamental de las misas, si quizás. Por lo tanto, primero viene un vino de Sevilla, de España. Pero después, viendo que acá la tierra fructifica muy bien el vino, entonces comienzan a sembrar. Y en el año 1000, por lo menos en el año 1540, ya se está sembrando los plantones de vino. De esta forma, se fueron sembrando uvas en territorio peruano y elaborándose vino y aguardiente de uva. Debido a ciertos factores, nuestro aguardiente de uva fue adquiriendo su propia personalidad, su identidad. Uno de esos factores fundamentales fue la tierra, la Pachamama, y en ese sentido, Ica parece ser un suelo bendito. Tenemos este sol que se ocupa de darle el color y el sabor y las aromas, los dulces, le fija todo los rayos del sol. Y en verano, desde fines de octubre, amanece el día con el sol radiante. Entonces toda esa luminosidad durante todo el día le fija los colores. Por eso que las uvas, los mangos, todo es tan lindo el color. Los sabores les agudiza y los dulces, las aromas. Para que esta tierra querida, tan fecunda y tan caliente, creemos que el aguardiente es la más sana bebida. Proponemos que en el día se tienda una cañería desde Pisco a Ferreñafe. La producción de aguardiente de uva en Ica con fines mercantiles se remonta a inicios del siglo XVII, como consta en un documento hallado por el historiador Lorenzo Huertas. Vamos a hablar de la partida de nacimiento del pisco.
el testamento dejado por un tal Pedro Manuel, al que le decían el Griego, indica que ya en 1613 se fabricaba y consumía este exquisito aguardiente de uva en Ica. Nadie sabe cuándo llegó al Perú ni cómo se estableció en Ica este señor llamado el Griego, pero lo cierto es que, al parecer, se convirtió en un vecino notable. De hecho, según su testamento, se le considera el primer pisquero del Perú. Primero es vino. Los datos que tenemos es producción de vino. Hasta el año 1613, que en el testamento de Pedro Manuel, un griego dice que está produciendo, que tiene pailas con aguardiente. No llama pisco, sino con aguardiente de uva. Ese es el pisco que nosotros conocemos. En este testamento, el griego declara ser dueño de un importante volumen de aguardiente y de las herramientas que se utilizaban para su fabricación. Entre estas herramientas destaca una gran caldera de cobre, lo que hace pensar que el griego destilaba el pisco en su propia casa. Para el historiador Lorenzo Huertas, que encontró el testamento del griego en el Archivo General de la Nación, este valioso documento sería una especie de partida de nacimiento del pisco. En el nombre de Dios nuestro Señor, amén. Sepan cuantos esta carta vieron, como yo, Pedro Manuel, natural de la ciudad de Corfú, declaro por mis bienes lo siguiente: más 30 tinajas de Burney y llenas de aguardiente que ternan 160 botijuelas, más un barril lleno de aguardiente que ternan 30 botijuelas de la dicha aguardiente, más una caldera grande de cobre de sacar aguardiente con su tapa y cañón. La denominación pisco para referirse al aguardiente de uva de Ica fue dándose con el transcurrir del tiempo y de manera espontánea. Desde el periodo prehispánico, la palabra pisco tenía dos significados. Por un lado, se usaba para referirse a un tipo de ave de la costa, y por otro, se refería a los cántaros que servían de recipientes para almacenar bebidas. Durante el virreinato y con el paso de los años, la palabra siguió utilizándose. La palabra pisco, para demostrar su peruanidad, proviene del quechua piscu, que significa pajarito o ave. ¿Y por qué? Porque la zona que lleva este nombre está poblada de pajaritos. Y como el pisco salía por el pueblo y puerto del mismo nombre, entonces se hizo universal la denominación a este aguardiente puro de uva. Este nombre, este vocablo, le da un nombre también a una etnia de la cultura nazca que producía unos cántaros espectaculares, muy bonitos, anchos arriba, angostándose abajo para hundirse en la arena. Se llamaron los piscos. Llegaron los españoles y pusieron sus vinos ahí adentro. Los piscos lo usaban para guardar su chicha. Le dan el nombre a un río, el río Pisco. Esta etnia le da el nombre también a un puerto, el puerto de Pisco. Diccionarios, como en la literatura, se le llamó pisco al delicioso aguardiente que se producía en esta región del país.
Ricardo Palma, en su libro Neologismos y Americanismos, habla de una copa de aguardiente de Pisco, provincia del Perú, que produce un delicioso aguardiente de uva. También se llamaba Pisco al puerto colonial y al valle de esta zona. Pero además se les decía piscos a unos envases que producían los alfareros indios con arcilla moldeada y endurecida para almacenar chicha y otras bebidas. De allí viene la expresión, sírveme un pisco de pisco en pisco. La palabra pisco figura en los comentarios reales de Garcilaso de la Vega, que es el primero que históricamente se refirió al pisco aludiendo a la zona, no a la bebida sino a la zona. Dijo de que había una zona muy hermosa, muy poblada, habitada por unos inmigrantes de otras zonas vecinas que se afincaron y le dieron ese nombre por esa cantidad de pajaritos que había. Habiendo ganado los dos valles, Ica y Pisco, enviaron los incas sus mensajeros al grande y poderoso valle llamado Chincha, diciendo que tomasen las armas o diesen la obediencia al Inca Pachacútec, hijo del sol. El puerto donde se embarcaban los contenedores de aguardiente de uva para otras partes del virreinato fue llamado por la gente del pueblo Puerto de Pisco. Como podríamos decir, el conteniente le da nombre al contenido, Pisco, ¿cierto? Y como el puerto de Pisco, como se aplica en Coñac, como se aplica en Jerez, como se aplica en champán, el nombre geográfico le da el nombre a la bebida espirituosa. En un mapa del año 1547, impreso en Amberes, Bélgica, figura el nombre Pisco haciendo referencia a un río de la costa peruana. Durante los siglos XVI y XVII, el principal centro de producción de vino en Sudamérica se encontraba en el Perú, y el grueso de esta producción se realizaba en el Valle de Ica. Asimismo, desde el siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XVIII, el virreinato peruano tuvo el predominio del comercio marítimo de vino y aguardiente en el Pacífico Sur. Durante la colonia, el vino y el aguardiente era trasladado desde la zona de producción hasta el puerto de Pisco a través de burros, caballos, mulas, carretas que fueron reemplazando paulatinamente a las llamas. Durante el siglo XVI, Pisco fue el principal puerto desde donde salía el aguardiente hasta otros puertos del Pacífico. El puerto de Pisco recibía además de vino y aguardiente otras mercancías que venían de Chincha, de Pisco y de Ica, y que vía Arica y Valparaíso llegaban hasta las zonas mineras como Potosí, por ejemplo. Potosí, como recordarán, era la principal mina de plata en la época de la colonia y la ciudad más poblada en su momento del Nuevo Mundo. Yo estoy apoyada ahora mismo en una prensa que tiene más de 100 años. Está en la hacienda San Juan de Bellavista, en Ica, donde, por cierto, me han convidado unas pecanas que son las más ricas que he comido en mi vida. Contemporáneamente a la fundación de ciudades, de villas, se descubren las minas, ¿no? Acá en Castrovirreina, en Cayoma, en Potosí. Y estos centros mineros necesitan de la producción, necesitan del vino. Entonces son mercados, ¿no? Sedientos. Y por lo tanto acá los españoles que están acá comienzan a producir vino en buenas cantidades. Pero tú sabes que las minas están muy altas acá y hace mucho frío. Y necesitan también un aliciente, que es el aguardiente de uva. En el siglo XVIII, una medida dictada por las autoridades españolas favoreció la producción del aguardiente de uva.
Cuando el virrey Manso Velasco prohíbe la exportación de vino, indudablemente un pedido de la corona española, lo que pretendían era que el Perú dejara de vender vino en el Pacífico, porque estaba compitiendo muy fuertemente con el vino que traían los españoles. A la hora de prohibirlo, ¿qué sucede? Que indudablemente en el Perú queda una gran cantidad de vino. ¿Qué hacemos con el vino? Bueno, no está prohibido exportar alcohol, o sea, los aguardientes no están prohibidos. Indudablemente la transformación del vino en pisco es lo que todo el mundo hace en ese momento. Se llama pisco más o menos cuando los contenidos del pisco se trasvasan al contenido, al pisco. Entonces, a fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX ya están escritos que el pisco, el aguardiente de uva que sale por pisco, que se llama pisco y se va por diferentes partes del Perú y de América. De manera paulatina y a causa de los terremotos y la competencia, el puerto de Pisco fue perdiendo su importancia y sus exportaciones se redujeron. A pesar de ello, a inicios del siglo XIX, el pisco de Ica ya se había ganado un merecido prestigio como licor de calidad y excelente sabor. Además de la tierra, existieron otros factores que hicieron especial al pisco elaborado en Ica. Uno de ellos fue el aparato donde se destila la bebida, el alambique. Yo considero que, por ejemplo, los antiguos alambiques de acá han sido de cobre traído de Inglaterra o de Francia. Parece que eran procesados como Dios manda, ¿no? Son los mejores alambiques. Simplemente usted, como el bueno o el malo, tiene que limpiarlo, pero con toda dedicación. Y después de limpiarlo, tiene que destilar agua para que salgan los salditos de sales de cobre o lo que pudiera quedar, ¿no? La destilación consiste en evaporar la sustancia y reducirla a líquido por medio del frío. El mosto fermentado se deposita en un recipiente que se coloca sobre un horno o caldero para que entre en ebullición. Los vapores alcohólicos recorren luego un serpentín cubierto de agua fría, donde se condensan, y así empieza a chorrear gota a gota la bebida virtuosa. Esto es lo que distingue al pisco peruano de los aguardientes elaborados en otros países. Otro factor importante es el tipo de uvas que crecen en el valle de Ica. La uva es la materia prima y esencial para definir la calidad del pisco. Bueno, Ica es el suelo con las uvas. Y la típica para el pisco, la ideal es la uva quebranta, que tiene sus variantes en aromáticas. Y usted puede tomar el pisco moscatel, por ejemplo, que es una delicia. El torontel tiene su aroma propia. El albilla, más que aroma, tiene su suavidad. El Italia, la aroma típica de la uva Italia, tan acentuada que es como las uvas, que usted ve un racimo precioso y cree que se va a comer todo el racimo. Se come un gajito y se queda satisfecho, ¿no? Con el pisco es igual. El pisco usted toma un poquito y se queda, pero sorprendido del aroma y la bondad.